Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy hemos invitado a la artista italiana Estelle Stocker, quien estudió artes plásticas en la escuela de Viena, de Milán y en la de Pasadena, California. Los invito a todos para que investiguen y pongan en práctica la teoría de las inteligencias múltiples con que todos nacemos y las practiquen. Aparentemente, Esther nació con la inteligencia lógico-matemática más desarrollada que sus otras 7 inteligencias. Por esta razón, tiene esa gran habilidad para la relación causa-efecto, para el razonamiento complejo y para la abstracción. Más o menos durante sus estudios en Viena, ella siempre pensaba, ¿por qué no deshacerme de todo lo innecesario? Ya no tendría que lidiar con todo. Y eso fue una decisión intuitiva, pero resultó que su interés radicaba principalmente en las formas. Ella creía firmemente en que las estructuras regulares que ella normalmente veía en los radiadores de la escuela de arte representaban como las mentiras más grandes del mundo. A ella lo que más bien le atraía eran las estructuras anárquicas. Ella estudió pintura, fue con la creencia de que podía alejarse de todo lo técnico, de lo real, de lo complicado. Con la pintura ella sí se sintió en el lugar seguro de la ficción y de los sueños. La mayoría de sus pinturas, de sus instalaciones o de algunos trabajos de pared que ella hace, tienen un patrón de cuadrícula. Lo pueden ver ustedes todos. A primera vista todo parece muy claro. Son motivos geométricos en blanco y negro principalmente, ya que, aprovecho para decirlo, el color nunca ha estado en su mente. Simplemente no lo tiene en su cabeza. Ella solo ve líneas, trazos y cuadrículas. Cuando mira una imagen, puede imaginar muchas cosas, pero para ella el color no es lo importante. Si lo detallan muy bien, el trabajo de ella, observen que cuando se desplazan algunos de los rectángulos que componen el patrón de la cuadrícula, el efecto de ese patrón contradice la intuición. Ya no es una red que contiene puntos de referencia, sino que parece impedirnos captar otro patrón que está formado por esas ligeras irregularidades. En otras de sus obras, la pintura se convierte en una escultura instalativa, al igual que toda la habitación, que se convierte en un cuadro. Siempre que observen sus obras, recuerden que el cerebro invariablemente compensa y corrige lo que el ojo está percibiendo. Ahora una pregunta para todos los que en este momento están viendo este video. ¿Por qué no suscribirse a este canal si el arte te permite viajar con tu imaginación y porque estudios recientes han demostrado que las personas se sienten mucho más felices cuando invierten en experiencias relacionadas con el arte? Entonces, ¿qué les cuesta? Suscríbanse ahora mismo. Gracias. ¿Y por qué no compartir los videos de arte con todo? Si realmente el canal no tiene sino un poquito más de 300 suscriptores y en este momento miles y miles de jóvenes y adultos de todas partes, amantes o interesados en el arte, aún no conocen este canal. Entonces necesitamos que lo compartan. Gracias. A todos los suscriptores les recuerdo que deben inscribir un número de 3 cifras en la sección de comentarios de cada uno de nuestros videos para poder participar en el concurso de suscriptores. En cada uno de nuestros videos nunca va a faltar este recordatorio. Es solicitarles a los que aún no lo han comprado que compren este libro en Amazon, porque es de la única manera que este canal se sostiene. Les dejo el link en la parte inferior del video. Gracias por sus compras. Su técnica principal es pintar con acrílico sobre papel. Siempre le ha gustado mucho el papel. Es casi increíble lo que se puede hacer con papel, afirma. Para ella fue muy emocionante darse cuenta de que no se puede imitar el papel en absoluto. Es muy difícil.
o se puede hacer, pero a un costo enorme. No todas sus obras están hechas de papel. Si están destinados a exteriores, los hace en lonas. Para estas obras arrugadas que ven, lo que ella hace es que antes de que se arrugue el papel, lo sumerge en unas resinas. Cuando construye sus instalaciones, a menudo piensa en la lógica y en la estética también. Algunas de sus obras se encuentran en la interfaz entre las bellas artes y las artes aplicadas. Moda y arte por lo menos están cada vez menos separados, por lo menos en el Asia. En un futuro ella no descarta tal vez una colaboración en el sector de la moda. Muchísimas gracias a todos los que se han visto este video. Y creo que algo nos ha quedado claro viendo el video de Esther Stoker, es que le encantan las líneas y las formas, y ella piensa que el orden de la sociedad debiera organizarse idealmente como sus cuadrículas, abierto, no jerárquico, vivo, caótico y hermoso a la vez. Idealmente para ella una sociedad no tiene ningún orden, más bien debiera tener como un ritmo, porque eso es algo que sí está en constante cambio. Los vemos la próxima semana en un nuevo video de Arte con Todo.